Lo prometido es deuda. Estamos aquí con Yossi Galindo y este reportaje que ha anunciado sobre... Es que la situación está muy tensa en Venezuela, como sabemos. Esta última sublevación militar llenó de esperanzas a mucha gente dentro y fuera de Venezuela. Están pidiendo a gritos un levantamiento militar en Venezuela como la solución, ¿no? Para poder apoyar a Guaidó y que todo pueda... Pasa por los cuarteles, todo el mundo cree la solución. Exactamente, pero bueno, esto que sucedió en las últimas horas, como tú decías, ha sucedido varias veces ya. Sí, que no es un levantamiento, sino un pronunciamiento. Se pronuncian y realmente no tienen a los cuarteles lo que hace lado, pensar, nada. sí, bueno, realmente esto va a ser posible. Pero vamos a ver un resumen de estos levantamientos fallidos. Pueblo, salgan, apóyennos. Ustedes querían que la Fuerza Armada sea a la calle, que prendiéramos la mecha. Aquí la estamos prendiendo, necesitamos el apoyo de ustedes. Aunque esta es la última sublevación militar que ha ocurrido en Venezuela en las últimas horas en el barrio Cotiza de Caracas, la rebeldía de militares contra Nicolás Maduro se ha venido repitiendo cada vez con más fuerza. El pueblo hambriento y agotado de tanta penuria ha salido a la calle a apoyar a los militares rebeldes. Lo que señala que este podría ser un momento diferente y crucial para un cambio hacia la democracia en Venezuela. Venezuela va a vivir este 23 de enero posiblemente el cambio que hemos estado deseando y esperando todos los venezolanos. Necesitamos sin duda la participación de nuestras Fuerzas Armadas. Queridos hermanos, la mayoría de los venezolanos no olvida que en junio de 2017 el piloto Oscar Pérez estrelló un helicóptero contra el edificio del Tribunal Superior de Justicia, llamados a las Fuerzas Armadas para que se pronunciasen en contra del régimen de Nicolás Maduro, y que terminó siendo asesinado por este en una emboscada junto a otras 6 personas que también murieron en el ataque. Disparan, nos están disparando. El pueblo de Venezuela, libertario por siempre. Ese mismo año, otro intento de golpe militar en el fuerte Paramacay de Valencia, en el estado de Carabobo, fue desmantelado horas después. Una veintena de militares formaron parte de esta rebelión. Nos declaramos en legítima rebeldía, unidos hoy más que nunca con el bravo pueblo de Venezuela para desconocer la tiranía asesina de Nicolás Maduro. En agosto del pasado año 2018, drones cargados de explosivos atentaron contra un acto que presidía Nicolás Maduro y se vio correr a los militares al sentir la explosión. Es respetar las leyes y la Constitución. Y hace apenas unos días, un grupo de militares venezolanos en Perú desconocieron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y respaldaron a Juan Guaidó como presidente interino. Reconocemos al diputado Juan Guaidó en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional. Sin el apoyo de los militares va a ser muy difícil, a pesar de todo el apoyo internacional, ya que este gobierno está tan débil porque ha perdido el piso político internacional. Los venezolanos dentro y fuera del país tienen todas sus esperanzas puestas en este próximo miércoles 23 de enero, en que la oposición ha convocado a una marcha en varias ciudades del mundo para desconocer al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. El 23 es el inicio de la caída del narcorrégimen. Y el 23 es un día muy importante para los venezolanos, un día que ven como el día de restauración de derechos democráticos. Fue el día en que se acabó con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958, debido precisamente a un levantamiento cívico-militar. Cao. Bueno, no, es tremendo, magnífico el reportaje porque nos pone en perspectiva de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y yo quisiera sumar a la mesa y conversar contigo también, Yossi. Bueno, se ha sumado a la mesa Julio Chile, analista político, director de Patria de Martín. ¿No es irónico que la restauración de nuestras democracias pase por los cuarteles? Mira, el problema no es las Fuerzas Armadas, el problema es qué control se tiene sobre las Fuerzas Armadas. Si Brasil no cayó bajo el eje del comunismo del siglo XXI, fue gracias a las Fuerzas Armadas que no fueron penetradas. Jair Bolsonaro tuvo mucho que ver con eso. Si Honduras no es hoy un satélite comunista, fue gracias a las Fuerzas Armadas que evitaron que Zelaya comunizara
a Honduras. El caso de Chile con Allende es obvio y tenemos que recordar que el propósito de Allende es el mismo que tuvo Chávez y tiene Maduro, en otras palabras, por vía de la democracia, anular la democracia y comunizar al país. De manera de que el problema no es las Fuerzas Armadas. El temor más grande que dictaduras comunistas tienen es a un golpe de Estado, revolución de palacio, como se le llama también. Entonces, el problema hay que tenerlo bien enfocado y en estos momentos yo te diría que las intenciones que bien ha pronunciado el presidente de Brasil, que ha pronunciado esta administración de los Estados Unidos de Donald Trump, sería trabajar con elementos dentro de la estructura del poder que puedan facilitar y limitar el dolor lo más rápido posible. Sí, pero durante 70 años, digamos, del siglo XX, los militares daban golpes de Estado no precisamente para restaurar la democracia, sino además se quedaban ellos gobernando en el poder. Se supone que hoy en día ya eso no es posible, ¿no? Que los militares tendrían que entregar a los civiles, pero a mí me sigue llamando la atención el ejemplo de Costa Rica, que decidió abolir el ejército, y entonces una crisis de este tipo no pasaría por los cuarteles. ¿Tú crees que nuestros países necesitan de verdad esos ejércitos gigantescos? Pienso que sí necesitan un ejército acorde al tamaño del gobierno. Obviamente Costa Rica, si bien hemos visto en los últimos meses que ha tenido un incremento casi que sin precedentes de violencia, porque hemos visto varios casos a turistas, ha sido siempre un país mucho más pacífico que lo que, por ejemplo, ha podido haber sido en Colombia. Colombia no hubiese sido nada sin que la fuerza militar hubiera trabajado de la mano con Uribe y con gobiernos internacionales como Israel para sacar a Colombia de lo que era un Estado fallido. Ahora, Colombia sí tiene necesidad de un ejército porque tenía un ejército insurgente en la selva, ¿no? Yo creo, Cao, que deben haber las 3 separaciones de poder en todos los países. El problema que hemos visto en Latinoamérica históricamente es que la separación de poder como que se confunde, ¿no? Y pues lo que estamos viendo en Venezuela y que se vio muchísimo tiempo en Colombia y en otros gobiernos es que la rama judicial no hacía caso a lo que tenía que hacer, sino que se aliaba ya fuera con la legislatura o con el Ejecutivo. Sí debe haber un gobierno, sí debe haber un cuerpo público, pero acorde a lo que está pasando en el país. No, y ocurren cosas... Hasta en Estados Unidos. No, bueno, es que Estados Unidos es una potencia mundial. Pedirle a Estados Unidos de tener ejército es un poco complicado. Pero Panamá, por ejemplo, que renunció a tener ejército cuando el gobierno de Arnulfo Arias Madrid y la policía dio un golpe de Estado. Una cosa totalmente... Pero es que lo que pasa es cuando hay una ausencia de las Fuerzas Armadas, normalmente entonces una Policía Nacional toma ese rol. Mira, tenemos que entender... Bueno, técnicamente Noriega no era jefe del ejército, Noriega era jefe de las fuerzas de defensa del canal. Pero es que asumen ese papel. Mira, el problema está cuando el poder civil está corrompido. Y en el caso de la dictadura en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, claramente en Cuba comunista, vemos que está, o sea, vestido completo, ¿no? Totalmente. Ahora, Yossi, una cosa en tu reportaje. Cuando ellos salen a pronunciarse, lo evidente es que ellos no han logrado que se les sumen cuarteles, ¿no? Se podría haber una guerra civil. Me da la impresión que lo que están tratando es como de ver si otros militares se inspiran, ¿no? Pero eso ha sido un arma de doble filo. Sí, exactamente. Esa es la impresión que dan, que no estamos ahí, no sabemos, pero salieron. Ustedes no querían que nosotros saliéramos, aquí estamos. Pero hace pocas horas no eran tan pocos como pensábamos en un principio. Diosdado Cabello acaba de decir, por lo menos esto es lo que ha dicho oficialmente Venezuela, que fueron 27 los arrestados. Tampoco eran tan pocos y salió la gente también a la calle. Entonces, y se rindieron fácilmente también, lo vimos conversando después con los oficiales. Sí, yo creo que les fue bastante fácil a la policía esta bolivariana. ¿Qué es lo que trata de hacer Oscar Pérez con el helicóptero, con los mensajes que hizo a través del internet? Pero es que si no lo logró Oscar Pérez, que fue mucho más allá y estaba armado, tenía armamento y fue más violento y todo, y no lo logró. Pero la gente no lo creía, la gente creía que era de lo... Ahora igual aquí hemos visto la teoría de... Es la teoría de las conspiraciones. Pero en ese caso sí lo apoyó la calle. Yo le llamo la inversión de la lógica política, ¿no? Que pasaba con el caso, con muchos casos ha ocurrido aquí, ¿no?
Cuando Óscar Pérez vuela con el helicóptero dijeron que era una provocación, autoprovocación. Cuando hace el pronunciamiento, igual. Cuando viene lo de los drones, que es una autoprovocación. Le damos demasiado mérito a estos tipos, como si fueran unos genios que todo se les ocurre. Y entonces, ¿qué pasa? Los militares de los drones están ahí presos y nadie se ocupa de ellos. No tienen solidaridad. Claro, pero tú podrías decir, bueno, el tema es crear desconfianza entre la gente con este tipo de situaciones militares, pero es que en este caso, como decía Sabina, que no habíamos visto, es la gente en la calle apoyándolo y eso podría, y la gente de los barrios más pobres. Y nada, y se quedó ahí. Mi esperanza es que el día 23 todo el mundo despierte. Y yo creo que es la esperanza de los venezolanos. Yo creo que hay una gran corrupción, como dice él, ahí es donde está el grave problema, como pasa en Nicaragua, que Ortega también tenía el ejército para él y ha sido difícil precisamente porque hay una gran corrupción del gobierno y el ejército, porque son uno solo. Que las teorías de las conspiraciones al final no funcionan, casi nunca son ciertas porque ningún dictador quiere mostrarse débil. Lo de los drones mostró débil a Maduro, lo del helicóptero mostró débil a Maduro, lo de los pronunciamientos muestran débil a Maduro. ¿Qué gana Maduro con mostrarse así? Esa es una lógica que yo no... Pero es que Maduro es de los dictadores más brutos de la historia. Entonces, de repente, porque eso es abiertamente dicho y pensado por mucha gente, de repente han sido errores que de una u otra forma van a llevar paulatinamente a Venezuela a algo. Yo no creo que en el caso venezolano, y es simplemente mi pensar al respecto, todo va a ocurrir así de la nada. Yo creo que esto va siendo paulatinamente y creo, y me gustaría pensar, como están pensando muchísimos hermanos venezolanos, que puede ser el inicio por el hecho de que se dieron cuenta de que la comunidad internacional finalmente, todos, digamos, casi todos de manera unánime han dicho, este gobierno es ilegítimo y se dieron cuenta que con todo y que la Constitución allá la cambian como si fuera cualquier cosa, que bajo la Constitución este muchacho... Claro, este muchacho sería el presidente legítimo, Cao. Sí, entonces, pero mira, están confluyendo muchas cosas muy parecidas al 23 de enero del 58, en este caso, que tampoco lograron, cuando ese dictador lo sacaron de ahí, tampoco fue muy rápido. Les costó días, no fue al principio, les costó días, pero mira, Pérez Jiménez tenía ya, el pueblo tenía el respaldo internacional como lo tiene ahora, había mucha hambruna también, había mucha pobreza en las calles, y fue un levantamiento cívico-militar. Y no fue de inmediato, pasaron días antes de que él se fuera para República Dominicana, creo que salió huyendo por la presión tan grande. Entonces aquí están confluyendo cosas muy parecidas a aquel momento histórico. Vamos a ver si la historia dice que una vez se repite como tragedia y otra como comedia. Vamos a una pausa. Bueno, muy bien, estamos aquí de nuevo en El Espejo y retomando el tema del éxodo masivo de venezolanos ha desatado muchos problemas y también ha hecho que aumente la xenofobia. A veces dicen unos que es justificado porque hay asaltos, etcétera, etcétera. Este es un caso que ha estremecido Ecuador porque se trata de unos venezolanos que asesinaron a una mujer embarazada y los persiguieron. Entonces, pero no persiguieron tengo entendido, al asesino en sí, sino se encuentran venezolanos por la calle y los ecuatorianos les persiguen. Escuchemos esto. Están diciendo que se vayan, ¿no? Yo entiendo algunos de estos sentimientos, pero yo me pregunto también, si eso ocurre aquí y hay un grupo de norteamericanos persiguiendo a los miembros de la caravana, por ejemplo, diciéndoles que se vayan, ¿qué diría el mundo? ¿Por qué no es la misma reacción? Correcto. Porque es que hay un doble estándar, sin lugar a dudas, y no te diría no solo por de los Estados Unidos, sino quién está en la Casa Blanca. Yo creo que hay un esfuerzo unido para buscar a la actual administración en cambio, particularmente este es un tema neurológico, el tema de la inmigración, pues buscar una crítica. Pero hay que entender que el problema de esto es un síntoma. El problema es político. La gran crisis migratoria que está en el sur y no está en el norte. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Sabina. Gracias por acompañarnos a lo largo de todo el programa. Julio, Patria de Martí, Alianza Democrática,
tienen este jueves 24 de enero a las 6 de la tarde en la biblioteca de Coral Way, la 94, un evento que se llama Martí y el nacionalismo. ¿Qué papel juega el nacionalismo en el ideario martiano? Están todos invitados. Muchísimas gracias al doctor Mirabal por habernos acompañado. Yossi, magnífico tu reportaje. Muchas gracias por todo lo que traes y lo que aportas aquí. Para eso estamos. Estamos aquí. Y ustedes a continuación, Patrick Cordero. Nos vemos mañana a las 10:30 en punto.